Un día, un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you were like a ghost in my mind. Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. But I do not believe it was right letting you go. Acomódate y prepárate a viajar por el mundo de las emociones más intensas. Sígueme en este podcast en el que quiero hablarte de tecnología, de cultura, de emociones y, por supuesto, libertad. Libertad para inspirarte, para reflexionar y, sobre todo, para actuar en pos de lograr conocerte más y seguir haciendo camino. Comenzamos. Saludos y bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. Like a movie on repeat, the scenes just go on. I'm hearing your voice in my dreams. I wanna escape you. I really think I made a big... Estamos en época navideña. En breve será Nochebuena, luego vendrá la Navidad y disfrutaremos de esos días tan especiales en compañía de los que más queremos, los afortunados. Habrá otros y otras que estén en hospitales o en el trabajo y no puedan vivir esas fechas de esa manera. Pero bueno, yo os deseo a todos feliz Nochebuena, feliz Navidad y que podamos vivir todos estos momentos tan especiales con la gente que más queremos. Desde Restañando el Alma también queremos hacerte un regalo muy especial. Hay un libro en Agalir Ediciones, en la editorial que gestiono junto con Agurtzan Estrada, titulado Cartas con remite de mujer y silencios de hombre. Es un libro muy especial. Lo editamos de manera muy cuidada, lo trabajamos al máximo, al límite. Tiene papel verjurado, todas las ilustraciones son a color, cuenta con los cuadros y las composiciones de una pintora número 1 en Bilbao, Teresa Aedo. ¿Y de qué trata este libro? Bueno, en tantos paseos que Agurtzan y yo hacíamos por Bilbao, tratando de que se nos ocurrieran ideas y de, lo que hoy se llama el brainstorming, ¿vale? Ese torrente de ideas que te viene y las vas lanzando, y hay algunas de ellas que merecen la pena y que decidimos pues sacar adelante. Una de ellas la tuvo Agurtzan Estrada. Ella quería enseñar o mostrar al gran público que, más allá de los casos que aparecen en la televisión de maltrato, de abusos, de violaciones, etc., había mucho más escondido,
que eso que salía en los medios de comunicación no era más que la punta del iceberg y que por debajo había, digamos, mucha carga de profundidad en cuanto a este tema. Y lo hablábamos muchas veces y Agurtane me decía, algún día tenemos que hacer algo con eso, hay que enseñar eso al mundo. Y se nos ocurrió que ya que queríamos hacer eso, pues que podíamos invitar a la gente, a todas las personas que desgraciadamente habían sufrido abusos, maltratos, violaciones, todo ese tipo de historias, que nos escribieran una carta. Buscábamos a la gente escondida, a la gente que no sale en las entrevistas, a la gente que no dice o no cuenta a viva voz aquello que le ha sucedido. No queríamos hacerlo de siempre, que es coger a 5, 6, 10 mujeres que han sufrido ese maltrato y hacerlas hablar. Nosotros queríamos mostrar la cara oscura, la cara interior, la cara interna. Vuelvo a repetir, lo que no se ve, que no tiene por qué ser ni mejor ni peor que lo que se ve, pero no se ve, está escondido, está dormido, si es que se puede dormir esto. Y así pues lanzamos el proyecto Cartas con remite de mujer y silencios de hombre. Nosotros empezamos con 4 cartas de mujeres que habían tenido o sufrido pues cualquier tipo de maltrato. 4 personas que no querían dar su nombre, no querían que nadie les relacionara con lo que estaba pasando ahí, pero sí que querían de alguna manera hacer público aquello que habían vivido para que, sobre todo para que tuviera esa plasmación, ese aparecer, ese convertirse en real. Había una de las mujeres que nos decía, ahora que lo he escrito, ahora que lo he contado y ahora que vosotros lo habéis hecho realidad, descanso, porque ahora sé que es real. Hasta ahora solo me lo comía yo, hasta ahora solo lo vivía yo una y otra vez, lo traía desde mis recuerdos y lo volvía a experimentar. Pero como nadie lo sabía, era como si no hubiera ocurrido, como si no hubiera sucedido. Era como si solamente lo tuviera yo en mi mente, pero que en la realidad nadie sabía que eso había tenido lugar. Ahora que lo he contado, ahora me siento mejor, porque ahora sufro por algo que es verdad. Bueno, de estas cosas tuvimos muchísimas en esas 4 primeras cartas. Nosotros enviamos esas cartas a todas las personas que quisieron formar parte del proyecto. Y ahí es donde empezó la explosión. Porque estas 4 cartas que nosotros mandábamos a X personas, cualquier persona que quería, pues nos llamaba, nos decía, oye, quiero esas cartas, y nosotros se las enviábamos a casa. Lo que no sabíamos era que después de leer esas 4 cartas, muchas de las personas que se hacían con esas cartas nos devolvían otras cartas que hacían lo mismo que habían hecho esas 4 personas en un primer lugar. Nos contaron qué les pasó, qué vivieron, qué sucedió, cómo lo superaron o cómo convivían con esa oscuridad interior, y nos quedamos alucinados. Y lo peor de todo es que nosotros empezamos con 4 mujeres, pero de repente en esa lista de cartas apareció lo que nunca pensábamos que iba a aparecer, que eran hombres. Hombres que habían sufrido el maltrato en ocasiones por otros hombres, pero en ocasiones
por las propias mujeres. Porque siempre que hablamos de maltrato, de violación, de abuso, siempre pensamos del hombre hacia la mujer. Pero es que físicamente, normalmente, así suele contarse la historia. Así suele ser la historia. Pero emocionalmente, ahí todos jugamos con las mismas armas. Es más, normalmente ahí las mujeres juegan con más armas que los hombres. Porque aquel que siempre ha tenido el poder no ha necesitado mejorarse. Y aquella que no ha tenido el poder ha tenido que buscarse la manera de volver a tener el poder para, digamos, dominar en la pareja, en la familia, etc. Por eso emocionalmente las mujeres en general son o están más desarrolladas que los hombres, porque el poderoso nunca tiene por qué entrenar, ya tiene el poder. Es el que no tiene el poder el que tiene que mejorar, el que tiene que sobrevivir, el que tiene que buscar el camino para convivir con esa situación. Pero nos llevamos una gran sorpresa, que había mujeres y había hombres. Nosotros recibimos esas cartas y ya dijimos, es que nos vino como al pie. Agustín y yo dijimos, hay que meter al hombre en esto también. Leímos aquellas cartas y es que era impepinable. Y así surgió Cartas con remite de mujer y silencios de hombre. Un libro que recoge no todas las cartas que nos enviaron, una parte de las cartas que nos enviaron, pero desde luego que hacía pues una especie de resumen general de muchos de los casos que nos llegaron después de aquellas primeras 4 cartas que decidimos hacer público. Habría muchas cosas de las que hablar de todo esto, pero yo prefiero que escuchéis y disfrutéis de la grabación que hice con mi móvil hace 7 años, en el año 2018, en una presentación que verdaderamente guardo en el recuerdo, en el que tanto Agurtzane como yo, que somos los autores del libro, llevamos a cabo y quisimos compartir con todas las personas que vinieron todo aquello que nosotros pensábamos o creíamos, estábamos experimentando acerca de todo ese bagaje, toda esa carga de profundidad que queda en la sombra de un tema tan miserable, tan execrable como es el maltrato y el abuso de unos contra otros. Yo prefiero que escuchéis la presentación, creo que ya he contado demasiado, y lo que me gustaría es que lo escucharais, lo disfrutarais, pusierais atención a todo lo que decimos, que de verdad entendáis que hace falta concienciarnos, que parece que lo tenemos clarísimo, pero no es así. 7 años después de denunciar todo esto, el asunto de las mujeres que mueren a manos de hombres sigue exactamente igual. Lo que ocurre es que los medios de comunicación ya no hablan tanto de eso. Es como una corriente de muertes que ya damos por hecho, que va a ser sí o sí y que van a estar ahí. Yo te invito a que escuches, a que reflexiones y por favor a que llegues a alguna conclusión. Hemos de cambiar todo esto, hemos de empujar a la sociedad para que no trague con todo esto. Y también me gustaría que tomáramos este tema como lo que es, no solamente un ataque de hombres contra mujeres, porque detrás de la noticia de televisión, porque una muerte siempre es noticia, pero ¿y los que no mueren? ¿Y los que siguen sufriendo día a día ese maltrato en su hogar, en su trabajo, en la calle, y no mueren, sino que lo que hacen es sufrir, lo que hacen es sobrevivir, lo que hacen es convivir
con ese maltrato? ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, la verdad es que me gustaría dar luz a todo eso, que reflexiones, como ya te he dicho, y espero que te guste. Al principio hay un coro que canta el tema Choría Chorí, el coro Maitía, dirigido por Ainhoa Uría, y que, bueno, pues nos acompañó en esa presentación y dio un toque de calidad, de arte, de música, porque para nosotros la música es muy importante y nos abraza y nos rodea en cada uno de nuestros proyectos. Tenéis este libro a la venta tanto en librerías como en tiendas Elcar, librerías de todo el país, centros comerciales, etcétera, bajo pedido. Podéis pedirlo también directamente a nuestra página web, agalir.com. Y como no, si tenéis que regalar a alguien algo, si queréis disfrutar de muchas historias que no vais a conocer, que no vais a saber quiénes son, que de repente vais a ver que hombres y mujeres sufren por lo mismo, si queréis de verdad dar luz a esa oscuridad de este tema tan denunciable y que casi saca de mí hasta odio hacia las personas que son capaces de maltratar a los demás, Cartas con remite de mujer y silencios de hombre. No te arrepentirás, te lo aseguro. Y ahora te dejo con la grabación hecha en el año 2018 en una de las presentaciones de Cartas con remite de mujer y silencios de hombre, que veréis que al principio somos 4 y un tambor, y luego ya hacia el final ya éramos más gente, ya teníamos 3 o 4 tambores y éramos 10 o 12. Un abrazo muy fuerte, feliz Navidad a ti que me estás escuchando y a todos los que te rodean, y espero que este regalo de Restañando el Alma te guste. Agradecer a Gurchane Estrada por su participación en este audio y por su colaboración y, bueno, su talante de querer o de permitir que esta grabación inunde hoy las ondas de Restañando el Alma. Feliz Navidad. Zorionak. Bueno, pues es que recasco a la coral Maitía, con Ainhoa Uría a la cabeza. Viene más gente. Bueno, pues, como decía Gurchane, venimos a presentar el libro Cartas con remite de mujer y silencios de hombre, que el título ya lo dice casi todo.
Y bueno, pues este proyecto nació, como otros muchos. ¿Me oís ahí al fondo? Como otros muchos, de muchos paseos que damos por Bilbao, en el que un día Agustín me dijo, bueno, pues empezamos a hablar de los maltratos, de los abusos, de la gente que sufre toda esa problemática. Y Agustín me apuntó, el llevar este problema desde el punto de vista de la mujer, con todos los problemas que ya conocemos, y también desde el punto de vista del hombre, no conocemos tantos esos problemas porque los hombres lo escondemos todo, absolutamente, porque nuestra problemática es diferente, como luego ya entraré en ello. Y nada, pues nos pusimos a ello. Empezamos con unas cartas, porque pensamos que una cosa es lo que nosotros pensamos, proyectamos, deseamos, y otra cosa es a dónde podemos llegar y dónde podemos conseguir. Y pensamos que, bueno, pues que no iba a ser tanta gente a la que llegáramos. Entonces pensamos, bueno, vamos a intentar coger 3, 4, 5 casos, los que podamos, y mediante cartas, pues intentar también recuperar esa historia de las cartas, que ya se ha perdido, porque ahora tenemos el correo electrónico, los mensajes, el WhatsApp, las cartas ya casi ni existen. Solo llegan las del banco, como decía Agustín, y las del banco y las denuncias. Entonces, empezamos con esa historia y de repente, cuando pedimos a la gente el hecho de que nos fueran contando, de que sacamos el proyecto con las 4 cartas, la gente se lanzó. No sé cómo fue, fue de golpe. Y de repente teníamos un montón de historias. Un montón de historias de gente anónima, de gente que no sale en las televisiones, que no sale en la radio, porque sus casos, no voy a decir que no sean tan importantes, porque en este tema lo importante es muy subjetivo, pero no responden a lo que los medios de comunicación necesitan para plantarte en la tele o en la radio. Y ese es, yo creo que uno de los mejores cartas de presentación de este libro. Aquí hay gente, digamos, normal, con casos que se repiten muchísimo. Y nos ha dado la idea a todos de que esto que presentamos en este libro está muy, digamos, enquistado en nuestra sociedad. Que no es que le pase a 4 personas separadas, que no ocurre a alguien en concreto, sino que lo que ocurre está muy, muy, muy metido en nuestra sociedad. Que ese es el gran problema de toda esta temática, del por qué no se soluciona esto. Porque está metido dentro. Y muchas veces asumido, y muchas veces permitido. Y digamos que cuando ocurre algo, lo normal es taparlo, esconderlo. Y si es normal esconderlo en el caso de la mujer, en el del hombre ni os cuento. Eso ya es agujeros negros. Pero bueno, voy a dejar a Agustín que hable sobre la mujer y luego yo os hablo sobre los casos de hombres. Bueno, pues la idea de escribir sobre, la idea que me preocupaba siempre del tema del maltrato y de los abusos y demás, me imagino que es un poquito como a todos, ¿no? Que nos preocupa mucho, sobre todo cuando vemos en la tele, como últimamente, que parece que esto es horrible, ¿no? Pero yo especialmente en este tema y en muchos me fijo mucho en lo diminuto, en lo pequeño, en lo que no tiene importancia, ¿no? Porque creo que desde ahí es donde nace todo y llega luego a los casos que están llegando, ¿no? Yo no creo que una persona nazca asesina, ni violadora, ni maltratador o maltratadora, sino que las circunstancias, el ambiente y parte de su forma de ser igual también, pero que empiezan con los pequeños casos, ¿no? Y por desgracia todo lo que vemos en la tele son los casos que físicamente son más graves, muertes, pues, apuñalamientos, están en hospitales, niños de por medio o víctimas también. Pero eso nace en lo poquito, y hay mucho más de lo que sale en la tele, que si ya nos alarma, cuando te metes, yo ya lo intuía o sabía por lo que vimos todos en casa, en la familia, no sé quién en el pueblo le pasó ya no sé quién, y luego hasta fue el padre, el hermano, el tío, y empiezas a decir, ¿hasta dónde llega todo esto? No ahora, de siempre, ¿hasta dónde llega todo esto? De hecho, con el libro hemos sacado unos cuadernos que luego podéis coger todos un cuadernillo, que era para que con la idea de que cada uno en casa pueda ir poco a poco anotando los casos que le vengan a la memoria, que le han contado, que han oído de un vecino, lo que le parece que ha pasado en tal sitio, y os vais a alarmar porque llevamos 3-4 meses con este proyecto y todavía todos los días decimos, uy, si se nos ha olvidado, si a mí una vez me dijeron,
Y si a mí el otro, o alguien compra el libro, o hablas de esto y te dice, pues a mi hijo, pues a mi hija, y todavía te alarma más. Si ya estaba alarmada antes, con este proyecto me estoy alarmando más. Creo que tenemos que tomar conciencia. Esto es un llamamiento a tomar conciencia, pero conciencia de verdad, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo que se hagan lazos, carreras y lo que sea, pero creo que el granito del día a día de cada uno de nosotros es lo que hace que esto, en este tema y en todos los demás, podamos salir adelante y podamos salir bien, y no matándonos, en este caso, hombres contra mujeres, o en otros casos blancos contra negros, no, sino siendo de verdad lo que somos, gente de buena fe y ayudar, y que no nos creen ese odio que nos crean unos a otros para unos hacerse ricos y nosotros pelearnos y morir por el camino, que es lo que siempre hacemos como en las guerras, ¿no? Pues en este tema también. Entonces es un poquito concienciar, es una denuncia social, a ver qué podemos hacer, que yo no sé exactamente qué es lo que se puede hacer, pero creo que sí que todos tenemos que poner un poquito nuestro granito de arena. Concienciar de que los casos pequeños, como cuando tenemos un hijo, ¿no? Que para que no se nos vaya de las manos, desde el primer momento hay que ponerle firme, pues también a la sociedad tenemos que ponernos firmes. Y cuando va un periodista y hace la broma de cuando está una periodista, bueno, un chico, pero normalmente suelen ser las chicas, una periodista haciendo un reportaje, viene uno, le da un beso y le toca una teta, le decimos, ¡ja, qué cabrón! Sí, ya, sí, pero es un chascarrillo. Pues no es un chascarrillo. Eso no es un chascarrillo. Es un chascarrillo porque no ha llegado a más, pero nadie sabe esa persona lo que le influye, porque esa persona cuando sale delante de las cámaras y del micrófono tiene gente por detrás que también le pueden seguir los chascarrillos y se lo pueden hacer pasar muy mal. Hay chavalitas que se han suicidado, pues igual por, entre comillas, una tontería. A cada uno somos emocionalmente de una manera, y cosas que a alguien igual no le importan tanto, a otros sí que nos importan mucho. Como yo soy de las de huesos de cristal y todo me importa mucho, entiendo que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, mucho cuidado con lo que decimos y mucho cuidado con lo que permitimos en nuestro entorno, y lo que nosotros mismos a veces, pues que también, oye, pues somos humanos y a veces digo, ¿qué he dicho? No debería de haber dicho esto. Bueno, pues hacer también autocrítica. Y luego otra reivindicación que quería hacer es hablar más de los agresores o las agresoras. Me harta bastante y me cabreo mucho cuando veo algún reportaje en la tele de realities, un poquito de qué le ha pasado a esta víctima, cómo fue todo, ¿no? Porque la impresión que me queda a mí es de que esa persona es tonta, de que fíjate, si el novio ya la pegaba, si el novio ya la mandaba, cómo se ha llegado a casar y cómo ha tenido hijos. Eso es la televisión, y te concentran en 5 minutos o en 1 hora toda una vida. Hay que dejar de hacer más víctima a la víctima, que si es tonta o boba tiene todo el derecho de serlo, y hay que saber ponerse en su situación, a ver, y ir más contra el agresor. Y en vez de estar siempre esperando a ver hasta dónde su culpabilidad y ser tan permisivos como yo creo que somos, al agresor hay que decirle que es un cobarde. Yo no estoy muy de acuerdo con que sea una violencia de género de hombres contra mujeres. Creo que es una violencia de fuerza, de poder, de un hombre tiene más fuerza que una mujer, entonces busca a la víctima una mujer, aparte de luego los matices, que por supuesto los hay. Cuando alguien quiere algo y no puede, entonces utiliza armas, utiliza número como la manada, de estatus, los curas a los niños, porque su estatus hace que no creamos tanto a los niños, y te dice que es que el cura la ha tocado, la iglesia, los altos standing de la sociedad, políticos, futbolistas. Si un futbolista hace algo, hemos visto hace no mucho, eso, bueno, como el futbolista todo es más así. Si es el vecino de al lado no somos tan permisivos, ¿no? Creo que hay que ir más contra el agresor, decirles a la cara y gritar que son cobardes, que sí que tendrán todos los derechos, pero que son unos cobardes de entrada. Y luego que también habrá que mirar las leyes, y si las leyes no son las correctas o no las creemos correctas, las leyes las hacemos nosotros, no nos hacen. Son para servirnos a nosotros, no para que nosotros nos sirvamos a ellas. Entonces, si hay que cambiarlas, pues habrá que pensar con cabeza y bueno, ver las medidas que hay que tomar. Y intentar lo que hagamos, lo poquito que hagamos y que podamos hacer, que sea para construir, no para destruir, para salir adelante todos, hombres y mujeres, y bueno, simplemente eso, y entender a las víctimas. Todo el libro va enfocado a las emociones, no van a los hechos, no va al cómo, dónde, por qué, no, es lo que viven las víctimas. Eso que le pasa a una periodista que le tocan una teta,
porque hay casos que son muy graves, hay casos que son menos graves, todo es entrecomillado lo de grave y no grave, casos más físicos, casos más emocionales, pero todos tienen su grado de importancia. Hemos intentado ser lo más fieles posible a las personas que nos lo han contado. Las cartas, menos algunas, las hemos escrito Iñaki y yo. En la medida que conocemos a las personas, son más fieles, porque conocemos un poquito la forma de ser, de hablar, de pensar de esas personas. En otras, pues hemos hecho lo que buenamente hemos podido y me imagino que sin querer pues siempre pones algo de tu cosecha. Y otras, os aseguro que son más suaves de lo que en realidad son, porque al intentar evitar nombres, lugares, ciudades, pues a veces para que nadie pueda llegar a reconocer a la persona que te lo ha contado, pues hay que cambiar todo un poquito tanto que queda un poquito más deslavado, pero emocionalmente creo que merece la pena leerlo, meternos en las emociones de esta gente, que me imagino que son las emociones que tenemos todos por un motivo o por otro, y me parece que es importante, duro, pero importante hacer un poquito ese ejercicio. Y sí, lo que decía Iñaki, como siempre he pensado que no es solamente algo de género, que hay mucho más por detrás, de lo que habría mucho que hablar y no quedarnos solamente ahí, pues le dije a Iñaki, ¿por qué no haces tú la otra parte, ¿no? Los hombres que también son víctimas, porque yo como mujer no sé si me voy a poder meter en la emocionalidad de un hombre, de vivirlo igual que un hombre, ¿no? Y luego, bueno, tanto él como yo hemos hecho también ese ejercicio. A mí personalmente sí que me ha costado meterme en territorio de hombres a la hora de pensar. Yo creo que siempre acabo pensando como pensamos un poco las mujeres, o por lo menos como pienso yo, pero bueno, sí que lo hemos intentado. Entonces, bueno, sería un poquito eso, concienciar, denuncia social, aportar un poquito y ir contra los agresores, dejar de victimizar a la víctima y empezar a acusar al agresor. Simplemente era un poquito eso. Me veo mi padre, me veo mi vuelo, por andar de noche con él mi pasión. Me lleno de golpes y no soy pandero, no quiero de noche ni ronda ni juego. Yo me voy de casa, yo me voy del pueblo, a cargar a gusto con él mi pasión. Qué ricasco, con alma y tía. Bueno, pues apuntando a lo que decía Gurchane, cuando nos planteamos que las personas nos contaran sus historias, claro, en el caso de la mujer es más sencillo. Son personas más abiertas, están más acostumbradas a bucear en la parte emocional de cada uno. Cuando hablamos de los hombres, claro, yo ahí dije, joder, ¿y qué hombre nos va a contar alguna historia de estas? Pues los hemos encontrado. Es muy diferente la manera en la que un hombre te cuenta una historia de una mujer. Son más a los datos, más a las fechas, más a lo que exactamente les ocurrió. Les cuesta más hablar de sus emociones, de sus sentimientos, de los recuerdos, de cómo lo tienen metido. Pero sobre todo, lo que más cuesta es eso, que te lo cuenten. ¿Por qué? Porque en el caso de la mujer, como ha dicho Gurchane, esto es una historia de poder, más que de géneros. Poder. El que tiene poder, abusa del otro. A veces porque el otro está machacándole y no tiene otra forma de hacer que eso, darle una hostia. O puede ser ya algo más emocional. En ese caso, como bien digo, los hombres lo esconden, lo guardan, se pueden tirar toda la vida sin decirte nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en el caso del hombre, cuando es sometido o abusado por otro hombre, dentro de lo que cabe,
bueno, te callas, pero claro, es otro tío. Pero cuando lo que ocurre es con una mujer, como puede ser un maltrato emocional, te puede anular, en ese caso el hombre sí que se calla. Porque tiene un componente más que el de la mujer. El de la mujer es, me humillan, me pegan, me hunden la vida, pero bueno, eres una mujer y claro, el hombre te lo puede hacer. Cuando es al revés, el hombre tiene muchos problemas de exteriorizar eso. Porque claro, ¿qué es lo primero que pasa? Tú vas a una comisaría y te dices que mi mujer me ha pegado. Hombre, a ver, intentas que no, pero es que la gente se ríe. Es que la gente termina diciendo, joder, macho, hostia. Y emocionalmente igual. Las mujeres normalmente, por el tipo de vida que llevamos, emocionalmente estáis mucho más, digamos, castigadas y por ello estáis mucho más preparadas a mover todo lo emocional. Los tíos no. ¿Qué les pasa a los hombres? Porque los machacas. Y cuando los machacas, pues también se tienen que callar, porque claro, un tío es un tío. Y no puede ser que una mujer de repente le lleve por la calle la amargura. ¿Pero qué dices, hombre? Es un tío. Y ese es un gran problema de los hombres. Un gran problema. Y hay muchas, en esta historia, en estos meses que hemos pasado con esto, nos hemos encontrado con muchas historias que realmente te dan una gran idea de lo que está pasando, ¿no? Cuando nosotros hablábamos del maltrato de los hombres, muchas mujeres, cuando tú les decías, sí, bueno, estamos haciendo también el libro desde la temática del hombre, y te decían, bueno, sí, bueno, del hombre, pero bueno, claro, sí, pero hay más mujeres. Y dices, sí, pero bueno, tú coges estas historias, léetelas. Sí, no, sí, yo las leeré, sí. Pero bueno, ya sabes que yo con los hombres, o con las mujeres, digo, ya. Claro, las leían y decían, hombre, claro, sí. O sea, es decir, nosotros como sociedad nos cuesta mucho ver al hombre como algo débil, como la víctima de la historia. Nos cuesta muchísimo. No, eso no lo entendemos. Estamos muy familiarizados a ver a la mujer de víctima, pero no al hombre. El hombre, en realidad, es el enemigo, siempre. Es a lo que nos empujan, es a lo que nos llevan. El hombre es el enemigo. Y hasta que alguien no me demuestre lo contrario, el hombre sigue siendo el enemigo. Hasta que llegan a la historia, la leen, la descubren y dicen, bueno, claro, sí. Dices, como casi sí, es lo mismo. ¿Cómo te puede sorprender el hecho de llegar a una historia que es exactamente igual que le puede pasar a muchas mujeres y de repente decir, sí? Claro, el hombre siempre juega el papel del matador, del que pega, del que domina, del que humilla. Ya, pero es que el hombre también juega el otro papel. Y es muy importante sacarlo. Sobre todo porque yo creo que todo este tema del maltrato y los abusos, los golpes, las palizas, duelen mucho. Pero lo que queda dentro después del golpe y de la paliza es lo que de verdad duele. Y lo que de verdad es capaz de llevar tu vida a un lado o a otro. El moratón en la cara o eso se pasa, pero el moratón que queda dentro, de la humillación que te han hecho pasar, de todos los problemas que vienen encima tuyo, de lo que tienes que callar. Porque el callar también es duro. En nuestra experiencia, siempre que hablamos de emociones, siempre decimos que hay que intentar sacarlas, que hay que intentar aflorarlas, que hay que intentar que salgan de dentro de uno y ponerlos en lo que sea, como solemos decir, en cuadros, en música, en papel, en lo que sea. Y esto es lo mismo. Todos los golpes quedan dentro. No es solamente la torta que te dan un día, no, es que esa torta no te la dan solamente en la cara, no solamente te saca un moratón o te rompe un hueso, no, esa torta queda aquí dentro. El hueso se recupera, lo de aquí dentro cuesta muchísimo más. Y una de las maneras que apunta y que sirve es el escribir. Por eso pedimos a la gente que nos escribiera las cartas. Sí, que nos lo puede contar, porque claro, contado, para hacer una carta sobre la historia tienes que cogerlo desde muchos puntos de vista. Pero era básico que te lo escribieran, que te lo pusieran en papel, porque eso es muy terapéutico, muchísimo. Todo el mundo lo dice, a mí me pasa. A mí hay veces que estoy quemado y de repente te pones a escribir algo y sacas ahí lo que te queda aquí dentro. Si no, lo sigues guardando. Y eso
no eres víctima solamente del golpe, eres víctima del después del golpe. Y ahí sí que empiezas a ser víctima de verdad. Y por eso, pues intentamos que la gente nos escribiera las cartas. En cuanto a, como decía Gurchane, tipos de casos que hay aquí, hombre, a ver, sí que contamos los casos, porque la gente lo cuenta. Lo que ocurre es que sí que hemos hecho mucho más hincapié en las sensaciones de la persona que sufre. Y también hemos logrado en algunos casos que las personas que rodean a la víctima escriban también. Porque nos ha parecido importantísimo el hecho de que una misma historia que te la cuenta la persona que lo ha sufrido, te lo cuente también su madre o su hermano o su hijo. Porque claro, son las mismas circunstancias pero cambia la historia. Es otro punto de vista. Y ese punto de vista también es importante porque siempre se habla de las víctimas, siempre se habla de las personas que sufren el maltrato en primera persona, pero ¿y los que están al lado? Que muchas veces no es el que te hace la ofensa o el que te hace la herida, no es exactamente el enemigo, es parte de la misma familia. Porque esto, hay casos que sí que es verdad, que son gente de fuera, que te pegan o te violan o lo que tú quieras. Pero es que en muchas ocasiones son de la misma familia. Son padres, madres, tíos, tías, abuelos, abuelas. Y en ese caso, ¿qué pasa? Porque ya no tenemos al malo y al bueno, sino que sí hay un malo y hay un bueno, pero los dos están en el mismo sitio. Poder acceder a lo que piensa una persona que es neutra a esas dos, también, pues para mí me ha resultado muy importante. Porque al final este libro lo que busca es concienciar. Más que el hecho de que uno lea con más ganas o menos las historias que hay y se quede con las circunstancias y los datos en concreto, lo importante es concienciar. Y es hacer ver a la gente que este problema no es un problema aislado, que está dentro, que está enquistado, que es un problema súper duro. Aquí hoy estamos, bueno, sin contar a los de la coral, que entonces ya nos pasamos, pero estamos 10 personas. Y estamos hablando de algo que en los telediarios está a diario. Y ya no son golpes, ya no son abusos, ya no son humillaciones, son muertes. Porque esto, que empieza como una tontería, una molestia un día, un toqueteo otro, un golpe otro día, termina en la muerte. No nos importa. Mañana, si aparece, Dios no lo quiera, pero imaginaros, en un acto terrorista muere una persona, se arma un cipostio, concentraciones en todos los lados, las televisiones todas enganchadas, ahora mueren y mueren y mueren mujeres. Es algo normal. Lo tomamos como algo que diario, como la gripe y el catarro que todos los años vienen. Es lo mismo. El problema está en nosotros. No es un problema que lo pueda solucionar no sé quién. No, está en concienciarnos nosotros. En no empezar a permitir desde la primera tontería. Porque una persona cuando da una paliza a una mujer, no empieza porque sí. No empieza de repente un día. No ha llegado el martes 27 y se pone a pegar tortazos. Esto es algo que viene de muy atrás, pero de muy atrás. Generalmente desde la infancia. Por problemas que ellos llevan y ellas llevan, por de repente sucesos que tienen en la vida que no saben entender, o no saben comprender o no asumen. Y eso está ahí. Y eso no se soluciona. No importa. Por mucho, nos echan mucho en la tele, pero en realidad no importa. Porque es eso, es como la gripe. Este año también pues viene la gripe. Cuando presentamos este libro por primera vez, hubo una mujer que me dijo, joder, qué casualidad, fíjate que es que habéis presentado el libro y ha fallecido esta mujer, una mujer que murió en Santuchu. Ha fallecido, fíjate. Bueno, la mataron. Y dice, fíjate, qué casualidad. Y le dije yo, bueno, ¿y cuándo quieres que lo presentemos? A ver, ¿cuándo? ¿La semana que viene? ¿El mes que viene? ¿Dentro de 3 meses? Va a pasar igual, ¿eh? Voy a ir a presentarlo y de repente va a haber alguien en las noticias que ha salido que lo han matado. Y puede ser un niño, puede ser un adulto, un anciano, va a dar lo mismo.
Porque al final el poderoso ejerce el poder con cualquiera, con el que le viene mal, con el que le molesta, con el que no quiere que esté ahí. Ese es el gran problema, y eso es lo que nosotros buscamos con este libro, concienciar y darnos cuenta que estos no solamente son los grandes casos que salen en la televisión, sino son los casos pequeños que todos conocemos en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, en el pueblo, en la ciudad, en el país, pero que está metido dentro, y que eso es algo que solo lo podemos cambiar nosotros. Con lo cual, por un lado, me hace sentir profundamente orgulloso, porque sabemos que la fuerza y el poder es nuestro, y que está en nuestra mano poder darle la vuelta a esto. Y al mismo tiempo me hace sentir profundamente triste, porque creo que esto va a ir para largo, porque es como si fuera algo que traemos desde los tiempos que viene con nosotros, y que exactamente como dice Agurchane, tampoco tengamos la idea de que es hombres contra mujeres, mujeres contra niños. No. Esto es el poder contra el que no tiene el poder, el fuerte contra el débil, el que tiene dinero contra el que no lo tiene, el que por alguna razón tiene un punto de fortaleza o de dominio contra el que no puede defenderse. Siempre es así. Lo cual no significa que el fuerte, el poderoso, sea de verdad el fuerte, no. Realmente es el débil, que no sabe vencer de otra manera y vence con lo que tiene. Y poco más. No sé si tú quieres decir algo más, porque no sé cuál es. Pues sí, además de lo duro que es el tema, vamos bien. Además de lo duro que es el tema, sí que es importante que todas estas víctimas son víctimas y las han hecho daño física y emocionalmente, pero son realmente las ganadoras o las triunfadoras. Los agresores o las agresoras son los que siempre pierden, porque no les vale con hacerlo una vez, ni dos, ni tres, necesitan más. Es como una droga, o están mal de la cabeza, o cada caso tendrá su historia por detrás, ¿no? Pero eso siempre están mal, eso siempre han perdido. Aquí una persona pasa por unas circunstancias, las lleva como puede, ella y todo su entorno, como decíamos, pero realmente son las vencedoras, siguen, están, y lo han contado, lo han silenciado, o lo han aireado, o han salido en la tele, o lo han callado de por vida, o no quiere que nadie se entere, pero lo llevan y siguen, y están, y siguen luchando, y siguen viviendo con la honradez con la que vivan y hayan vivido anteriormente. Los agresores son los cobardes, son los que están mal, por el motivo que sea. Si sois médico, que les metan a un psiquiátrico, y si es porque son malos, que les metan a la cárcel, que nos dejen en paz. Pero ellos son los que están mal, ellos son los que siempre pierden, a pesar de que sigan haciendo los daños que siguen, porque siguen estando en la calle. Y como dice Iñaki, hay muchas historias que son los maltratadores, los abusadores, los violadores, son gente del entorno. Esos también están, esos siguen estando. Han estado durante años y años y años, y aquí hay gente que sabe un poquito de lo que se está hablando. Y ha sido ahora, antes, y haciendo, pues mirando por internet, hemos metido algunas cosas de diarios y demás, y metimos algo de mitología, nos metimos en la mitología y en las religiones, y meteros, pero es muy duro ver cómo desde la mitología nos están enseñando pues cómo los hombres están hechos para violar a las mujeres, y las mujeres para aguantar las violaciones de los hombres, ¿no? Y hay tan entramado social que como no empecemos a discurrir con inteligencia, como los cuentos, ¿no? Los niños tienen que saber cuándo son dibujos animados y cuál es la realidad. Nosotros creo que estamos mucho en los dibujos animados y tenemos que empezar a discernir. Ver a la víctima como una persona simplemente que ha sido víctima, que bueno, pues está pasando sus momentos y que lo solucionará, a los agresores como personas malas que no deberían de estar entre nosotros, aunque estén, y a ver qué podemos hacer con ellos y concienciarnos todos y no ser, lo que decía antes un poquito, no ser permitivos. Y el hecho de las cartas también, que nos hemos quedado un poquito ahí. Empezamos con las cartas porque yo, antes de que existiese todo esto de internet y demás, me escribía antes en las revistas. Mi hermana compraba las revistas y yo leía a ver quién se quiere escribir con quién, te escribías, ¿no?, con la gente. Y las cartas permiten algo que otro tipo de comunicación no permite, ¿no? Que es primero que te tomas tu tiempo para escribir. No tienes al interlocutor delante, con lo cual te expandes y cuentas a tu aire y a tu manera, y si no te gusta lo rompes y escribes otro. No tienes la interrupción, entonces te muestras tal cual eres o tal cual te quieres mostrar. Hay algo en las cartas que es, como decía Iñaki, es terapéutico y te permite ser como tú eres
Que aquí, por ejemplo, pues yo ahora mismo estoy nerviosa y cuando llegaré a casa diré, esto lo he dicho mal, tenía que haber dicho el otro, me he comido el otro, ¿no? En la carta, el escribir, eso te lo permite. Ha habido gente que lo ha escrito, que nos ha dicho, he escrito 1, 2, 3 y no se me han dado ninguna, pero yo ya me he quedado a gusto. Pues ya está, pues esto cumplido, ¿no? Entonces, bueno. Y luego otra cosa muy importante que hay en el libro, a mí me parece muy importante, a cuenta del Facebook, que es tan malo pero también es muy bueno, conocimos a una pintora carranzana que vive en Bilbao que se llama Teresa Edo, y que es una pintora que, bueno, pues tiene mucha pintura de mujeres no estereotipos. Hay mujeres gorditas, por fin, y con las tetas caídas, por fin. Hay mujeres de todo tipo. Y tiene una colección entera al maltrato, ni una más. Entonces nos ha permitido utilizar su obra para ilustrar muchas de las historias. Veréis que son cuadros preciosos. Y es también un poquito el dar a conocer a gente que para mí tiene un valor importante, además de como persona. Su obra creo que es importante, que debería estar más conocida, y me imagino que seguramente no la conocéis nadie como no la conocía yo. A Bisbal sí, le conocemos todos porque nos lo meten hasta en la sopa, pero a gente así no, me parece que es importante también conocer. Y bueno, hay dibujos también de mi cuñado, de Javier Velázquez, y bueno, y alguna aportación que tenía yo por casa de mi hijo cuando era pequeño, que también he metido. Siempre intentamos meter algo, ¿no? Que es un libro que lo hemos hecho con mucho cariño, que lo hemos pasado bien y lo hemos pasado muy mal escribiéndolo también. Y bueno, lo mismo en fondo que en formas, pues que lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido, lo mejor que hemos podido, y que yo creo que os va a gustar, que merece la pena leer las historias. Y sí es caro, porque sí, como está hecho con una de poder que vale 30 euros, pasarlo de uno a otro y irlo leyendo, porque creo que merece la pena. Y si no, pues escribir y hablar con la gente, y veréis que de verdad es un tema muy importante que hay que empezar a tomar conciencia y a empezar a crear poquito a poco. Os diré también que íbamos a hacer un libro de 150 páginas, 100, 150, no íbamos a hacer más. Hemos terminado haciendo uno de 300 y pico. Y es que si cogemos todo lo que tenemos y lo ponemos, no hacemos ni con 500. O sea, hemos tenido que hacer una selección, con lo cual te vas dejando casos y, joder, y muchas veces luego, una vez que tenemos el libro en la mano, decimos, pues este también hubiera entrado bien, ¿no? Fijaos todo lo que hay. Todo lo que hay. Y sin que sean casos terribles. Aquí hay de todo. Pero hay muchos casos que los leeréis y diréis, hombre, pues bueno, a ver, sí, pero bueno. Es que en el sí, pero bueno, ahí está el problema. Ahí empieza todo. Y bueno, y poco más que... Yo creo que ya más o menos... Más que decir que eso, que lo importante de esto es que nos concienciemos. Más allá de lo que se lea, de lo que llegues. Literariamente, mira, hoy estamos aquí 10 personas. Literariamente esto está muy bien. Porque de presentación en presentación tienes que ir haciendo lectores uno a uno. Pero si yo me pongo a pensar de verdad en este drama que tenemos en la sociedad y lo que importa a la gente, es que me da miedo. Es que me da miedo. O sea, yo creo que tenemos que empezar eso, piedrita, 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 piedrita. Porque si no, esto será pues como una rueda que se repite y se repite y se repite y se repite, y al final pues no logras nada. Y entonces empiezas a ver que hay muertos de primera, muertos de segunda y muertos de tercera. Mi madre me contaba a mí que cuando ella era jovencita, en los entierros había de primerísima, de primera y de segunda. Pues esto es igual, es lo mismo. Hemos avanzado en formas pero no en fondo. Y yo creo que es importante que eso, que hagamos cambio al chip. Y que somos 10, pues a ver si mañana podemos ser 11 o 12. Es la única manera en la que vamos a ir pudiendo solucionar esto. A vosotros también os cuento, ¿eh? Lo que pasa es que ya si digo vuestro número ya, Dios, ya esto ya parece una fiesta. Pero eso. Y que muchas gracias por venir, de verdad. Y que bueno, que espero que os guste y que de alguna manera pues cojáis el punto optimista que tiene el libro, porque sí que es verdad que esas personas que han tenido esas historias y te las cuentan, al final siempre te dejan ese pozo de persona que ha superado el obstáculo, ha superado lo malo y está aquí y sigue viviendo, y quizás tuvo algo en su juventud, pero ella tiene una vida
de echar y tirar para adelante. Y si esto no te mata, sí que te construye. Si tú consigues que no te mate quiero decir literalmente, o sea, imaginativamente, ¿no? Si tú consigues que esto no te mate, esto te construye. Ahora, que nadie se tenga que construir así. Hay otras maneras. Eskerrik asko. Y ahora escucharemos otro tema de la coral Maitia. Oh,